Bueno, chicos, lo prometido es deuda, así que tengo que explicar el apartado quinto, pero antes me gustaría aclarar un poco mejor, que antes con las prisas quizá no fui lo suficientemente precisa, la diferencia entre el materialismo mecanicista y el materialismo histórico. ¿Qué tienen en común? Pues que no consideran que haya una realidad trascendente a la realidad material. El materialismo mecanicista es el correlato en el ámbito de la metafísica de la revolución científica de los siglos XVII y XVIII, de Galileo, de Newton, de la gran revolución científica que ha habido en nuestra historia y que inauguró la ciencia moderna. Para el mecanicismo, la realidad y sus procesos tiene en cuenta únicamente la realidad física, ¿vale? La realidad es como una gran máquina y sus procesos pueden explicarse conforme a leyes deterministas. ¿Qué quiere decir esto de leyes deterministas? Que las leyes que operan en la naturaleza se pueden conocer, son siempre las mismas. Además, la naturaleza y sus fenómenos pueden ser expresados en lenguaje matemático, lo que permite medir los fenómenos y cuantificarlos. El hecho de que las mismas leyes operen siempre en la naturaleza hace que en realidad no existan grandes cambios. Únicamente el movimiento existirá en tanto que cambio de lugar, cambio de espacio, la actuación de un cuerpo sobre otro. En cambio, los representantes del materialismo histórico, que fueron fundamentalmente Marx y Engels, si bien concebían que la realidad era reductible en último término a la materia, consideraban que eso de que no hay cambios en la realidad es mentira. En la historia hay diferentes formas de gobierno, diferentes personajes, diferentes guerras por diferentes intereses, diferentes regímenes políticos, en fin. En la historia hay no parece que todo esté sujeto a reglas ni a leyes deterministas. De las polis griegas a nuestras democracias occidentales no ha habido cambios únicamente de espacio, para nada, ha habido cambios cualitativos, han surgido formas nuevas de gobierno y de organización social. Entonces, para Marx, la historia sería la sucesión de esas formas de gobierno y formas de organización social, pero también de modos de producción. ¿Qué son los modos de producción? Y es que de ellos depende la historia. Los modos de producción son las diferentes formas que a lo largo de la historia los humanos tenemos de satisfacer nuestras necesidades a través del trabajo. En un primer momento había una especie de comunismo primitivo donde el que quería alimentarse para su tribu pues salía a cazar, era recolector, etc. Después vino el sistema esclavista, donde había unos patricios que eran propietarios de los esclavos que trabajaban sin ninguna condición laboral. Después del esclavismo vino el feudalismo. Era una economía que fundamentalmente estaba basada en el sector agrario. Y bueno, había algunas, no sé si habéis oído hablar del barbecho, y había algunas estrategias para explotar al máximo la tierra. Luego, además, los campesinos trabajaban las tierras y le tenían que dar el diezmo al señor. No sé si esto lo habéis estudiado en historia, si no, os animo a que lo investiguéis para haceros una idea. Y después, tras la revolución industrial, habría venido el capitalismo industrial, con un modo de relación entre los empresarios y los trabajadores y además una tecnología, una nueva forma de trabajo, el trabajo en cadena, el Fordismo, el Taylorismo, supongo que también hayáis oído hablar de esto. Ahora también viene la inteligencia artificial. Entonces, en cierto modo, para Marx, el materialismo histórico es la disciplina que trata de explicar la historia
teniendo como base la materia, pero no la materia en un sentido físico, sino la materia y las relaciones materiales entendidas como el modo que tenemos de producir bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Y no parece que haya regularidad ni que haya unas leyes deterministas, sino que hay distintos modos de producción con una tecnología, con una forma de relación entre propietarios, entre opresores, en este caso en el capitalismo, empresarios y trabajadores, con dos clases antagónicas enfrentadas, unos que poseen las empresas, otros que son los trabajadores que trabajan para los propietarios, pero aunque en todos los modos de producción que se suceden a lo largo de la historia hay una clase de opresores y una clase de oprimidos, llámese señores feudales, campesinos, patricios, plebeyos, sí que hay bastantes diferencias que hacen que un modo de producción sea totalmente distinto al anterior. Hay una nueva tecnología, veíamos, bueno, os he dicho que mientras que en el feudalismo predominaba una economía agraria, en el capitalismo industrial predomina una economía basada en la industria, en el sector secundario, una tecnología muy desarrollada, en fin. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar? Con que el materialismo histórico supera al materialismo mecanicista y concibe la materia no tanto como los fenómenos físicos y los fenómenos naturales, sino como las relaciones económicas y el modo de satisfacer nuestras necesidades en cada momento histórico. Entonces la materia sería más bien no tanto ya lo físico, sino lo económico. ¿Entendemos? Y solo desde una concepción de la materia como lo económico se pueden explicar que ahora mismo nos organicemos, por ejemplo, en democracias. Es normal que en un capitalismo, en un sistema, en un régimen liberal, en lo económico, también políticamente, lo que tenemos son democracias liberales y occidentales. En cambio, no es baladí que en el feudalismo hubiera monarquías absolutas. Entonces, de algún modo, desde el modo de producción y las relaciones económicas, se pueden explicar las formas de gobierno y las formas de organización social de cada época. Esto es lo que hay que aprender. El materialismo mecanicista, entendiendo la realidad como realidad mecánica, como una gran máquina, no podía explicar las formas de organización social y política que se dan a lo largo de la historia. En cambio, eso solo lo puede solventar el materialismo histórico de Marx y Engels, en tanto que consideran que las formas de organización política y social están estrechamente relacionadas con las cuestiones económicas. Y eso económico, lo que es lo económico para ellos es lo material. ¿Vale? Si tienes alguna duda, preguntarme. Siento haberme excedido en este repaso. Bueno, el quinto apartado se llama el problema de la metafísica. ¿Qué es esto del problema de la metafísica? El problema de la metafísica refiere al estancamiento que había, que había sufrido la metafísica, en verdad, desde sus inicios, comparando a la metafísica con otras ciencias que avanzaron espectacularmente durante la revolución científica de los siglos XVII y XVIII. Entonces Kant plantea este problema y quiere explicar por qué la metafísica, si es verdad que es una ciencia como la física o las matemáticas, no ha avanzado ni de lejos de un modo similar, sino que en cambio se ha quedado estancada. Entonces, ¿qué hace Kant? Kant compara la metafísica con dos ciencias, la matemática y la física.
¿Cuál es la peculiaridad de la metafísica con respecto a la matemática y a la física? Pues que de los objetos metafísicos no tenemos experiencia, no tenemos percepción. Mientras que si lo tenemos de los números, si yo los dibujo o si yo cuento algo, o si tenemos también percepción de los fenómenos físicos. De algún modo, Kant, acordaos de que en el ámbito del conocimiento sintetiza las tesis de los empiristas y los racionalistas, de Hume y de Descartes. No cree que todo el conocimiento provenga de la experiencia. Sí cree, en cambio, que todo el conocimiento comienza con la experiencia. Pero no es suficiente el conocimiento experiencial, sino que las estructuras mentales y cognitivas, o sea, la razón humana, necesita organizar esos datos de la experiencia. Yo percibo este móvil y percibo esta mesa, pero eso no sería posible si yo no tuviera un proceso psíquico mental como la percepción, que me hace, por ejemplo, que yo no perciba sensaciones separadas, sino que yo perciba todo de un modo unitario. Del mismo modo, en la física no únicamente es la física percibir los fenómenos naturales, sino que yo luego tengo que categorizarlos conforme a unas reglas, a unas fórmulas, como pueden ser las leyes de Newton. Y del mismo modo, la matemática no vale con números, con contar. Yo organizo, yo resuelvo operaciones conforme a normas que están en mi entendimiento, como puede ser la opinión de segundo, la regla de la ecuación de segundo grado o mismamente la regla de la suma. Entonces, en definitiva, la metafísica no existe como ciencia porque no puede tener percepción de sus objetos de estudio, que son la libertad humana, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Porque Kant llega a la conclusión de que no todo el conocimiento proviene de la experiencia, pero sí todo comienza con la experiencia. Entonces no puede haber conocimiento de Dios porque no puedo comenzar percibiendo a Dios. En cambio, Kant cree Kant cree que si bien la metafísica es inútil en el ámbito de la filosofía teórica, la metafísica sí es útil en el ámbito de la filosofía práctica. ¿Qué es la filosofía práctica? La ética y la política. Fundamentalmente se referirá Kant a la ética. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien no podemos aplicar la existencia de Dios, la inmortalidad del alma o la libertad humana al ámbito de la ciencia, sí pueden guiar estos tres objetos metafísicos mi actuación humana para actuar de un modo más bondadoso o más ético, si se quiere. De algún modo, si yo pienso, por ejemplo, que existe Dios y yo creo que tengo que obrar bien para que Dios me salve, me lleve al paraíso o lo que sea, yo puedo orientar mi conducta de un modo prudente. Del mismo modo que si soy consciente de la libertad humana, de que soy un ser libre, también obraré con prudencia, porque en el momento en que tengo libertad, tengo responsabilidad. Si creyera que mis actos no son libres, podría hacer cualquier cosa porque de mí no se exigiría ninguna responsabilidad. ¿Entendéis? La relación de Kant con la metafísica es ambivalente. Cree que no puede existir como ciencia, pero cree que sí puede existir como orientación de mi conducta. Hay algo que nos había explicado y es que Kant se inspira en Hume. Dice que Hume le despierta del sueño dogmático. Hume, en cambio, tiene una posición más radical que la de Kant.
Hume cree que todo el conocimiento proviene de la experiencia, no se precisa de ninguna estructura mental que ordene los datos de nuestra experiencia, y como no puedo percibir los objetos de la metafísica, no puede existir ni existirá la metafísica como ciencia, porque no es posible la experiencia en esta disciplina que es la metafísica. En cambio, Kant, como os digo, cree que si bien no todo el conocimiento proviene de la experiencia, siempre comienza con la experiencia. Y cree que la metafísica, en este sentido en el que no podemos percibir sus objetos de estudio, como ocurre en el resto de las ciencias, en este sentido no podemos decir que la metafísica sea una ciencia. En cambio, sí puede guiarme en el ámbito de la conducta humana. Por eso Kant valora un poco más la metafísica que Hume. Luego, por otra parte, en el segundo apartado tenéis el posicionamiento contra la metafísica. Tenéis ahí a Comte, que es el padre de la sociología como ciencia, de una sociología en un sentido positivista, y él cree que el pensar metafísico no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque habría tres estadios diferentes en el desarrollo histórico del pensar humano. En primer lugar, habría un estadio religioso, y después un estadio metafísico. En ambos estadios el ser humano se pregunta por el porqué de las cosas, pero mientras que en el estadio religioso se hallaban respuestas personificando las fuerzas de la naturaleza, en el estadio metafísico se deja de personificar los fenómenos de la naturaleza y se utilizan conceptos abstractos que hemos estudiado en este tema también, como concepto de sustancia, de categoría, para dar una respuesta satisfactoria a la pregunta por el qué de las cosas. En cambio, tanto el estadio metafísico como el estadio religioso han sido superados y vivimos en un estadio científico o positivo. Lo positivo, el positivismo, tiene que ver con lo científico. El positivismo es la corriente filosófica que cree que la ciencia puede explicar casi la totalidad de lo real y que hay que confiar nuestras explicaciones de la realidad a la ciencia. En cambio, lo propio del estadio científico es dejar de preguntarse tanto por el qué, sino por el cómo de las cosas, por el cómo suceden los procesos de la naturaleza, los procesos científicos, los procesos de la realidad. Entonces la metafísica es algo que simplemente forma parte del pasado, es un estadio que ha sido superado. Por otra parte, cabe mencionar a los filósofos neopositivistas como Carnap o Wittgenstein. Son filósofos de la misma corriente, del grupo de filósofos que se hacían llamar el Círculo de Viena. Carnap creía, y esto lo hemos estudiado en el tema anterior, que un enunciado era científico simplemente si era verificable, si era constatable empíricamente. Los enunciados de la metafísica no pueden ser verificables. ¿Por qué? Porque nunca podrán ser constatados empíricamente. En ese sentido, lo que no es verificable no es científico. Entonces, la metafísica no es ciencia, porque sus enunciados no son verificables a través de la experiencia. En un razonamiento muy parecido, Wittgenstein creía que había una relación entre las palabras, entre las palabras del mundo del lenguaje y las cosas del mundo. Entonces, de algún modo, para Wittgenstein existían las proposiciones atómicas que nombraban los hechos atómicos, es decir, los hechos aislados del mundo y las cosas aisladas del mundo. En ese sentido, una proposición atómica podría ser, yo qué sé, velocidad. Hay una realidad que es la velocidad en el mundo de las cosas y hay una palabra en el mundo de las palabras o de las proposiciones que es la velocidad. En cambio, a veces entre las cosas
y los hechos del mundo se establecen relaciones. Por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Quiere decir que existe una relación entre la fuerza, entre la masa y la aceleración en el mundo de los hechos. Y además tenemos una serie de proposiciones complejas formada a partir de proposiciones atómicas que nos permite simbolizar, ya sea mediante el símbolo del igual o mediante el símbolo de la multiplicación o simplemente mediante palabras, nos permiten simbolizar esa relación que hay, o sea, de algún modo la relación que hay entre la fuerza, la masa y la aceleración en el mundo de los hechos se puede expresar por medio de palabras y símbolos en el mundo de las proposiciones y en el mundo del lenguaje. Entonces, esto es lo propio de la relación entre el mundo de los hechos y el mundo del lenguaje, que haya una isomorfía, una relación de analogía entre las cosas del mundo de las cosas, las palabras del mundo de las palabras, del lenguaje y las proposiciones, y que además haya los fenómenos en el mundo de las cosas tengan relación entre ellas y que estas relaciones, análogamente en el mundo de las proposiciones, se puedan quedar expresadas. En cambio, Wittgenstein cree que si hay palabras que no tienen su correlato en el mundo de los hechos o en el mundo de las cosas, es porque esas palabras no tienen ningún sentido. Entonces, como no hay hechos metafísicos en el mundo de la realidad, todas las palabras o proposiciones sobre la metafísica caerán en el sin sentido, porque no tienen su correlato material en el mundo de los hechos o en el mundo de las cosas. Dice Wittgenstein que allí donde no se puede decir nada es mejor callar, y ese es el ámbito de la metafísica. Por tanto, Carnap por inverificable, Wittgenstein porque sus proposiciones son sin sentido, son sin sentidos completamente, niegan rotundamente la posibilidad de la metafísica como ciencia. Espero que lo hayáis entendido. Cualquier cosa, preguntarme a mi correo personal.